Si eres amante del terror y lo macabro, estás en el lugar correcto. Siéntate y relájate, apaga las luces y prepárate para adentrarte en lo que la noche oculta. Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Hubo muchos comentarios acerca de las escaleras, así que lo mencionaré brevemente aquí, y también incluiré una historia. Las escaleras vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, siendo solo las ruinas, pero otras son bastante nuevas. En una ocasión, vi un conjunto de escaleras que parecían venir de un faro. Eran de metal y en espiral, casi pasadas de moda. Las escaleras no son infinitas, no van más allá de lo que puedes ver, pero algunas son más altas que otras. Imagínense las escaleras de su casa, como si las removieran y simplemente las pusieran en medio de la nada. Por desgracia, no tengo ninguna foto de ellas. Nunca se me ocurrió intentar acercarme a ellas de nuevo después de la primera vez. Y realmente no tengo ganas de arriesgar mi trabajo por ellas. Lo intentaré de nuevo en el futuro, pero realmente no puedo prometer nada. Muy bien, estas son las nuevas historias. En cuanto a las personas desaparecidas, diría que la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas a eso. La otra son llamadas de rescate. Personas que se cayeron de acantilados y terminaron lesionadas. Personas que se lastimaron con fuego. No creerán con qué frecuencia sucede esto último. En su mayoría, las víctimas de esto son adolescentes menores de edad borrachos. Y personas mordidas o picadas por animales o insectos. Somos un equipo fuerte y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar rastros de personas perdidas. Eso es lo que hace que los casos en los que nunca encontramos rastros de ella sean tan frustrantes. Un caso en particular fue algo frustrante y molesto para todos nosotros, porque encontramos el rastro de unas personas desaparecidas, pero eso solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un anciano había estado caminando solo por un sendero bien establecido, pero su esposa nos llamó para decir que él no había venido a casa a la hora en la que debía hacerlo. Aparentemente, este hombre tenía antecedentes de convulsiones y a su esposa le preocupaba que no hubiera tomado sus medicamentos y le hubiera dado una convulsión. Antes de preguntar, no tengo idea de por qué la señora pensó que fue una buena idea haberlo dejado salir solo o por qué no se le ocurrió haber ido con él. No pregunto ese tipo de cosas porque pasado cierto punto realmente no importan. Simplemente alguien desapareció y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una formación de búsqueda estándar y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en un abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada vino por la radio diciéndonos que nos dirigiéramos a la ubicación de los veteranos, y fuimos de inmediato. Usualmente, cuando se nos pide que vayamos todos a una ubicación específica, es porque generalmente esto significa que la persona perdida está herida, y se necesita un equipo completo para ayudarla a salir de manera segura. Nos reunimos de nuevo y uno de los veteranos estaba parado en la base de un árbol con las manos a los lados de la cabeza. Le pregunté a mi amigo qué estaba pasando y él señaló las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero había un bastón colgado de una rama a una altura de al menos 10 metros del suelo. La pequeña correa en el mango se había colocado alrededor de la rama y estaba colgado allí. No había forma de que el tipo lo hubiera podido lanzar tan lejos, y no vimos ninguna otra señal de su presencia en el área. Analizamos el árbol
pero era obvio que no había nadie en él. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al anciano, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los perros, pero estos perdieron su rastro mucho antes de que llegaran al árbol. Finalmente, la búsqueda se suspendió, porque había otras llamadas que teníamos que atender, y pasado un cierto punto, no había mucho que pudiéramos hacer. La esposa del tipo nos llamó todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su marido, y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperada. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan inquietante, pero creo que fue solo por su absoluta improbabilidad. Eso y las preguntas que surgieron. ¿Cómo demonios había llegado el bastón de este tipo allí arriba? ¿Alguien lo mató y lo arrojó allí, como un extraño trofeo? Hicimos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlo, pero fue casi como una burla. Todavía hablamos de eso de vez en cuando. Los casos de niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias se pierdan, nunca es fácil encontrarlos y siempre tememos hallarlos muertos. No es común, pero sucede. David Paulitz habla mucho sobre los niños que los equipos del SAR encuentran en lugares que no deberían estar. Honestamente, puedo decir que he escuchado más sobre este tipo de casos que las veces en las que me vi involucrado en uno. Pero compartiré un caso de este tipo en el que estuve involucrado y en el que sigo pensando hasta el día de hoy. Una madre y sus 3 hijos salieron de picnic en un área del bosque que tiene un pequeño lago. Uno tenía 6 años, otro tenía 5 y el otro aproximadamente 3. La madre los estuvo vigilando a todos de cerca y según ella, nunca los perdió de vista en ningún momento. Ella nunca vio a nadie más en el área, lo cual es algo importante de decir a la hora de reportar niños desaparecidos. Cuando el picnic terminó, ella empacó sus cosas y comenzaron a regresar al área de estacionamiento. Ahora, este lago está a solo 2 millas del bosque y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse desde el área del estacionamiento hasta el lago, a menos que deliberadamente te salgas del camino como un imbécil. Sus hijos caminaban delante de ella, cuando de repente escuchó lo que parecía ser alguien caminando detrás suyo. Ella se dio la vuelta y en los 4 segundos que no miró, su hijo de 5 años desapareció. Ella pensó que tal vez el niño se había salido del sendero para orinar o algo así, por lo que le preguntó a sus otros 2 hijos si es que habían visto a dónde se había ido. Ambos niños le dijeron que un hombre enorme con una cara terrorífica salió del bosque, tomó la mano del niño y lo condujo a los árboles. Los 2 niños restantes no parecían perturbados o asustados. De hecho, ella nos dijo más tarde que ambos parecían drogados, o sea, lucían un poco desorientados. Entonces, por supuesto, la mujer se asustó y comenzó a buscar frenéticamente a su hijo en el área. Ella estuvo gritando su nombre por un largo rato y en algún momento ella creyó haber escuchado a alguien responder a sus gritos. Ahora, obviamente, uno no puede correr ciegamente hacia el bosque buscando a alguien, y menos si tienes a otros 2 niños contigo, por lo que se calmó y llamó a la policía, y estos nos enviaron de inmediato a nosotros. Respondimos y comenzamos a buscarlo. En el transcurso de esta búsqueda, que abarcó millas, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los perros no pudieron detectar ningún olor, no encontramos ropa, arbustos rotos o literalmente nada que pudiera significar que un niño hubiera estado allí. Por supuesto, hubo sospechas sobre la madre por un tiempo, pues realmente no es raro que haya padres que pierden a sus hijos a propósito, pero estuvo bastante claro que ella estaba completamente destruida por todo. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda voluntaria, pero finalmente la búsqueda terminó y tuvimos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios continuaron la búsqueda por cuenta propia, y un día recibimos una llamada en la radio
en la que se nos informó que se había encontrado un cuerpo y que necesitaba ser recuperado. Nos dijeron la ubicación y ninguno de nosotros podía creerlo. Pensábamos que se trataba de un niño diferente, pero salimos a unas 15 millas del sitio donde desapareció y efectivamente encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de descifrar cómo llegó este chico a donde estaba desde que lo encontramos y nunca he encontrado una respuesta sólida. Resulta que un voluntario simplemente estaba en la zona porque pensó que sería una buena idea buscar en un lugar donde a nadie más se le ocurriría buscar, en caso de que alguien hubiera asesinado al niño y hubiera querido ocultar su cadáver. El voluntario llegó a la base de una ladera alta y rocosa. A mitad del camino vio algo. Miró a través de sus binoculares y efectivamente era el cuerpo del niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Él reconoció el color de la camisa del niño, por lo que supo de inmediato que se trataba del mismo niño desaparecido. Allí fue donde llamó a la policía. Nos llevó casi una hora bajar el cuerpo, y ninguno de nosotros pudo creer lo que estábamos viendo. Este niño se hallaba a 15 millas de donde había desaparecido. No había forma posible de que él hubiera podido haber subido allí solo. Esa pendiente es bastante traicionera y es difícil escalarla, incluso para nosotros con nuestro equipo profesional de alpinismo. Un niño de 5 años no tiene forma de llegar ahí. De eso estoy seguro. Lo extraño no fue solo eso, sino que también el niño no tenía ni un solo rasguño. Sus zapatos habían desaparecido, pero sus pies no estaban dañados ni sucios. Eso fue lo que nos hizo descartar la posibilidad de que un animal lo hubiera arrastrado allí. Y por lo que podíamos decir, él no llevaba mucho tiempo muerto. En aquel entonces, el chico había estado perdido allí más de un mes y parecía que llevaba muerto como máximo un día o 2. Todo fue increíblemente extraño y fue una de las llamadas más desconcertantes que he tenido. Descubrimos más tarde que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta la muerte, probablemente a altas horas de la noche, 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha es una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like y compartirlo con todos tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estas historias escalofriantes. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido sobre terror y misterio. Y recuerda que la noche es oscura y llena de terrores.